El sol de Madrid caía a plomo sobre el parque, un calor denso que parecía derretir el asfalto de las calles cercanas. Pero para la pequeña Sofía, de apenas 8 años, el universo entero se había encogido hasta caber en las páginas de un cuento de hadas. Estaba sentada sobre la hierba un poco seca, con su modesto vestido de domingo, una prenda limpia pero visiblemente remendada, y seguía con su dedo índice las líneas que su madre, Elena, le leía en una voz baja y pausada, un murmullo que era un refugio contra el bullicio de la gran ciudad. La ropa de Elena estaba igualmente gastada, delatando innumerables lavados a mano, pero su mirada era de una firmeza inquebrantable, llena de un propósito que trascendía su precaria situación. A cierta distancia, recostado con estudiada indiferencia contra la verja de hierro forjado de una de sus muchas propiedades, don Ricardo Solís las observaba con una curiosidad que le sorprendía a sí mismo. El magnate inmobiliario, un hombre cuyo lenguaje habitua era los contratos, las cláusulas y las cifras millonarias, sintió una extraña y casi olvidada punzada de humanidad. La escena era un anacronismo, una pintura de otra época en medio del ritmo frenético de la capital. Vio la devoción absoluta en el rostro de la madre y la sed insaciable de conocimiento en los ojos de la niña. «Mamá, ¿podremos ir a la biblioteca otra vez mañana?», preguntó la pequeña en un susurro apenas audible, completamente ajena a la mirada del poderoso desconocido. Su voz, aunque infantil, llevaba el peso de una incertidumbre que ninguna niña de su edad debería conocer. Elena le acarició el pelo con ternura y esbozó una sonrisa que no lograba ocultar del todo el profundo cansancio de sus ojos. «Claro que sí, mi vida. Mientras haya libros en el mundo, siempre tendremos un lugar maravilloso al que ir». Don Ricardo Solís sintió un impulso que no lograba reconocer, una emoción ajena a su repertorio habitual de cálculo y ambición. Era una mezcla de compás o con acento agudo en sí, pero también, para su propia y absoluta sorpresa, de una profunda y sincera admiración. Esa mujer que a todas luces no poseía nada material, le estaba entregando a su hija el único tesoro que nadie, ni siquiera un hombre como él, podría arrebatarle jamás. El conocimiento, la imaginación, las alas para soñar. Su mente, entrenada para identificar oportunidades de negocio y calcular riesgos financieros, comenzó a funcionar de una manera completamente distinta, aplicando su lógica a un problema humano. «¡Qué escena tan pintoresca!», pensó para sí mismo, aunque la palabra le pareció inmediatamente insuficiente, casi un insulto a la cruda y hermosa autenticidad que estaba presenciando desde su atalaya de privilegio. Decidió en ese instante que no podía seguir siendo un mero espectador de aquella lección de vida. Comenzó a caminar hacia ellas con un paso decidido, sus carísimos zapatos italianos de cuero resonando suavemente sobre el sendero de grava del parque, un sonido que anunciaba la llegada de otro mundo. Su sombra, larga y afilada bajo el sol de la tarde, se proyectó sobre la página del cuento, interrumpiendo bruscamente la historia de princesas valientes y castillos lejanos. Sofía levantó la vista del dibujo, sus grandes ojos marrones mostrando una curiosidad infantil y pura, sin el más mínimo rastro del miedo instintivo que su madre sintió de inmediato. Elena se tensó como un resorte, su instinto protector creando una barrera invisible y feroz alrededor de su hija. Cerró el volumen con suavidad, protegiendo las páginas gastadas, y miró fijamente al hombre que ahora se cernía sobre ellas. «¿Necesita algo, señor?», preguntó Elena, su voz tranquila pero con un filo de acero, preparada para la compasión condescendiente que tan a menudo recibían de los extraños. «Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». «Señora, permítame presentarme», comenzó don Ricardo, su voz grave y educada, la que usaba en las juntas de accionistas para proyectar autoridad y confianza. «He estado observándolas desde allí, y debo decir que su dedicación es admirable, de verdad». Abrió su cartera de piel de cocodrilo, un gesto que Elena había previsto con una punzada de amarga resignación. De su interior, sacó varios billetes de 50 euros, un fajo que para ellas representaba la diferencia abismal entre comer caliente durante un mes entero, o seguir dependiendo de la incierta caridad de los comedores sociales. Se los extendió con una mano firme, acostumbrada a cerrar tratos millonarios. «Tomen esto. Por favor, acepten una pequeña ayuda para que puedan seguir adelante». La oferta quedó suspendida en el aire cargado de la tarde, un puente entre dos universos que rara vez se tocaban. Para Ricardo, era un gesto simple, casi automático,
Una transacción rápida para aliviar esa extraña e incómoda sensación que se había instalado en su pecho. Para Elena, sin embargo, era una prueba de fuego, un desafío a su esencia. Miró los billetes con frialdad y luego alzó la vista hacia los ojos de don Ricardo, buscando algo más allá del dinero. En su mirada no había ni una pizca de la gratitud que él esperaba, sino una dignidad inquebrantable y serena que descolocó por completo al magnate. Con un gesto lento y deliberado, empujó suavemente la mano del hombre, rechazando la oferta. «Le agradezco su intención, señor, de verdad, pero no aceptamos limosna», dijo con una claridad que cortó el aire como un cuchillo. «Lo único que mi hija y yo necesitamos es una oportunidad, no caridad». Sostuvo el libro que habían estado leyendo, sus tapas gastadas y suaves al tacto rastando violentamente con el lujo ostentoso del hombre que tenían delante. Lo que nos enseña este volumen es que la dignidad no tiene precio. Y la nuestra, se lo aseguro, no está en venta. «Qué extraña y fascinante mujer», pensó don Ricardo para sus adentros, retirando la mano con una torpeza que no le era propia. El rechazo lo había tomado completamente por sorpresa, dejándolo sin guión. Estaba acostumbrado a que el dinero allanara todos los caminos, silenciara todas las quejas y comprara todas las voluntades. Pero aquella mujer era diferente, un tipo de persona que creía extinta, si es que alguna vez había existido fuera de las novelas. Su negativa no era un acto de orgullo vacío, sino una declaración de principios, una lección de vida que no esperaba recibir en un parque público. Entonces, «¿Qué es exactamente lo que necesita?», preguntó, su tono ahora despojado de la condescendencia inicial y teñido de una curiosidad genuina y casi profesional. Se sentía desarmado, despojado de sus herramientas habituales de poder e influencia. «No necesito su dinero, señor». «El dinero se acaba», respondió Elena con la misma calma serena, como si estuviera explicando una lección a un alumno. «Necesito información. Necesito saber cómo puedo conseguir un techo digno y seguro para mi hija. Necesito saber cómo puedo acceder a los programas de apoyo a la educación, para que ella no pierda el curso escolar y pueda seguir aprendiendo. Necesito una puerta que se abra, no una limosna para sentarme a llorar delante de ella». Su petición era tan razonable, tan justa y tan articulada que lo desarmó por completo. De repente, se sintió incómodo bajo el sol, expuesto bajo la mirada curiosa de otros transeúntes que pasaban por allí. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de lino, y sacó una elegante tarjeta de visita de cartulina gruesa. «Tome, llame a este número mañana por la mañana. Pregunte por el doctor Javier Castro, es mi abogado personal, él verá qué se puede hacer para ayudarla». Con esas palabras, creyó haber resuelto el asunto de forma limpia, delegando el problema para mantener una distancia segura y volver a su mundo ordenado. Elena se quedó mirando la tarjeta en la palma de su mano, un objeto que parecía pertenecer a otro mundo, a otra galaxia. El nombre don Ricardo Solís, grabado en relieve con letras doradas, parecía burlarse de su realidad de aceras frías y noches a la intemperie. A su lado, Sofía tiró suavemente de la manga de su vestido. «Mamá, ese hombre es un rey. ¿Nos va a dar una casa con una biblioteca llena de cuentos?», preguntó con la inocencia intacta y maravillosa de sus 8 años, conectando la aparente riqueza del hombre con su mayor deseo. La pregunta fue como un cuchillo afilado en el corazón de Elena, recordándole la fragilidad de su situación. ¿Cómo podía explicarle a su hija que esa tarjeta, ese trozo de cartón brillante, probablemente no era más que una forma educada y elegante de deshacerse de ellas, una promesa vacía para limpiar una conciencia? «No lo sé, cariño, no sé si es un rey, pero lo intentaremos», forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una máscara de esperanza para proteger a su hija. «Seguar», dio con acento agudo la tarjeta en el pequeño bolsillo de su falda, como si fuera una brasa ardiente, un símbolo de una esperanza tan frágil como peligrosa. Al día siguiente, tras una verdadera odisea por el barrio para encontrar un teléfono público que funcionara y que no se tragara sus últimas monedas, marcó el número con los dedos temblorosos. «Gabinete Jurídico Solís. Dígame», respondió al otro lado una voz impersonal, metálica y eficiente. Elena carraspeó, intentando que su propia voz sonara segura y firme. «Buenos días. Quisiera hablar con el doctor Javier Castro, me ha remitido don Ricardo Solís». El silencio que siguió al otro lado de la línea fue largo y pesado. Un abismo de burocracia y desinterés en el que sintió que podía desaparecer para siempre, convertida en una simple molestia.
pero lo que estaba a punto de descubrir era mucho peor de lo que imaginaba. ¿Quién dice que llama?, repitió la voz del abogado, el doctor Castro, con un tono que ahora destilaba una impaciencia apenas disimulada. Don Ricardo atiende a muchas personas, señora. A muchísimas. ¿Podría ser más específica, por favor? Elena sintió una oleada de humillación que le subió por la garganta, pero la reprimió con una fuerza de voluntad forjada en meses de adversidad. Todo lo hacía por Sofía. Mi nombre es Elena García. Ayer, en el parque, el señor Solís se acercó a mi hija y a mí. Me ofreció su ayuda y me dio esta tarjeta. Se trata de un asunto urgente de vivienda y de la escolarización de mi hija. Explicó la situación de la forma más concisa, clara y digna que pudo, seleccionando cada palabra para no sonar como una pedigüeña desesperada. Podía oír el tecleo rápido de un ordenador de fondo, el sonido mecánico de su vida siendo reducida a una simple búsqueda en una base de datos, un expediente más. Ah, sí. Un momento. Muy ya. Aquí tengo una nota. Mujer del parque, Cuti Serra. Muy bien. Señora García. Don Ricardo me ha pedido personalmente que evalúe su caso, dijo Castro tras una pausa que a Elena le pareció eterna, su tono cambiando a una calculada y fría profesionalidad. Por motivos de agenda, no podemos atenderla en nuestras oficinas centrales en la Castellana. Sin embargo, puedo concertarle una cita con una de nuestras trabajadoras sociales colaboradoras. ¿Le viene bien mañana a las 10 en el Centro Social del Distrito Centro? La propuesta era una sutil pero inconfundible forma de ponerla en su lugar, de enviarla de vuelta al circuito de la asistencia social del que intentaba escapar con todas sus fuerzas. Elena apretó los dientes, sintiendo la injusticia, pero no tuvo más remedio que aceptar. Sí, perfecto, allí estaremos sin falta. Esa noche, acurrucadas en el rincón resguardado de un soportal que les ofrecía una protección mínima contra el viento, Elena se esforzó por preparar a Sofía y a sí misma para la crucial cita del día siguiente. Lavó sus únicas ropas de repuesto en el lavabo de unos baños públicos cercanos, frotando con una pequeña pastilla de jabón hasta que sus nudillos quedaron en carne viva, rojos e irritados. Mientras las prendas se secaban extendidas sobre un cartón, intentó peinar el cabello enredado de Sofía con sus dedos, con la esperanza de que parecieran presentables, dignas de ayuda. Mañana tenemos que parecer muy serias y responsables, cariño, le dijo en voz baja, casi en un susurro, para que la niña entendiera la importancia del momento. Es importante que vean que somos personas de fiar, que merecemos su ayuda. Sofía, acurrucada contra el cuerpo de su madre para protegerse del frío que calaba los huesos, la miró con sus ojos grandes y sabios, que parecían haber visto mucho más de lo que correspondía a su edad. Tengo miedo, mamá, confesó en un hilo de voz que se quebró por el frío y la emoción. Tengo miedo de que la gente mala nos quite nuestro tesoro de papel. Es lo único que nos queda de nuestro verdadero hogar. La niña se aferró con fuerza al viejo volumen de cuentos, el único objeto personal que habían logrado salvar del desahucio, su ancla en un mundo caótico. Nunca jamás nos lo quitarán, mi amor, le aseguró Elena, abrazándola con una fuerza desesperada, como si quisiera fundirse con ella. Mientras estemos juntas y tengamos esto, siempre tendremos un hogar. Un hogar no son las paredes, Sofía, nunca lo olvides. Un hogar es leer juntas, es aprender, es cuidarnos la una a la otra. Y eso nadie puede desahuciarlo. Sus palabras eran un conjuro contra el miedo, una declaración de guerra, por la dignidad que se libraría en la fría oficina del día siguiente. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su lujoso ático con vistas a toda la ciudad, Don Romina Sur, Ricardo Solís no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer y su hija. La escena se repetía en su mente una y otra vez, como una película en bucle, abriendo una pequeña pero significativa grieta en su gruesa armadura de indiferencia y pragmatismo. Impulsado por una inquietud que no comprendía, llamó a Javier Castro a su despacho personal, interrumpiendo la cena del abogado. ¿Qué has averiguado de esa mujer, de Elena García, Javier?, preguntó mientras se servía un whisky de Malta, el hielo tintineando en el vaso de cristal tallado. Castro, siempre eficiente, abrió una carpeta en su tableta y comenzó a recitar los datos con una frialdad profesional. Elena García, 45 años. Licenciada con honores en Filología Hispánica por la Complutense. Exprofesora de literatura en un instituto de secundaria. Viuda desde hace 3 años. Una hija, Sofía, de 8 años. El abogado recitaba los datos sin emoción alguna,
como si leyera un informe de mercado. Fue desahuciada de Miss de Adia de Miss. Su piso de alquiler, en el barrio de Lavapiés, hace 6 meses por impago de la renta. Desde entonces, ha estado entrando y saliendo del sistema de albergues municipales. Un caso bastante común en los últimos años, por desgracia. Don Ricardo escuchaba en un silencio tenso, el aroma del whisky llenando la habitación. Había algo en esa historia, en esos datos tan fríos, que no encajaba con la mujer que había conocido. Con su dignidad inquebrantable y su inteligencia afilada. No puede ser tan simple, no me lo creo, pensó, sintiendo una punzada de desconfianza hacia la versión oficial. El relato del abogado parecía demasiado pulcro, demasiado conveniente. Sentía que le faltaba una pieza crucial del rompecabezas. Quiero que averigües de dónde salieron exactamente. Quiero el informe completo y detallado del desahucio, ordenó Ricardo, su tono ahora más duro y autoritario de lo habitual, sorprendiendo a su abogado. No me des el resumen ejecutivo, Javier, quiero ver los documentos originales, las notificaciones judiciales, las comunicaciones, absolutamente todo. Castro levantó una ceja, visiblemente sorprendido por el inusual y profundo interés de su jefe en un caso que, a primera vista, parecía completamente trivial. Normalmente don Ricardo delegaba estos asuntos de responsabilidad social, y no quería saber los detalles sórdidos, solo quería que el problema desapareciera. Por supuesto, señor. Lo tendrá en su escritorio mañana a primera hora, sin falta. Como le comenté, ya he programado una cita para ella en el centro social, para iniciar los trámites de ayuda de emergencia y cerrar el asunto. Ricardo asintió con un gesto brusco, pero su mente ya estaba en otro lugar, siguiendo un rastro hasta ellas. Visible. La palabra desahucio le provocó una extraña y profunda inquietud. Su vasto imperio inmobiliario se había construido sobre la compra y venta de edificios, sobre la optimización de activos, un eufemismo que a menudo implicaba la expulsión de inquilinos con contratos antiguos o problemáticos. ¿Y si su propia empresa, directa o indirectamente, estuviera detrás de esto? Sacudió la cabeza con fuerza, intentando desechar la idea como una coincidencia demasiado grande, demasiado cruel para ser verdad. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en su conciencia, y no dejaría de crecer en la oscuridad de la noche. Algo estaba a punto de romperse de forma irreparable. La mañana de la cita llegó, gris, húmeda y fría, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Elena. Ella y Sofía llegaron al centro social, un edificio de hormigón impersonal, que era un laberinto de pasillos largos y mal iluminados que olían a una mezcla de productos de limpieza baratos y a desesperanza acumulada. Se sentaron en una sala de espera abarrotada, con sillas de plástico naranja incómodas, rodeadas de otras personas cuyos rostros cansados contaban historias similares de lucha y frustración. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante, cada tic-tac del reloj de la pared era un pequeño martillazo en los nervios de Elena. Sofía, ajena a la tensión, se acurrucó junto a su madre, abriendo su preciado tesoro de papel para escapar del ambiente opresivo y viajar a mundos de fantasía. Elena observó a la gente a su alrededor, sintiéndose una más en una legión de olvidados por el sistema. Finalmente, después de una espera que pareció durar una vida entera, una voz monótona y sin emoción, o con acento agudo las llamó a través de un altavoz. Elena García, por favor, a la ventanilla número 3. La mujer que las atendió, una funcionaria llamada Laura Morales, ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su ordenador cuando se acercaron. Dígame en qué puedo ayudarla, dijo sin el más mínimo preámbulo con la mirada fija en el monitor. Elena, respirando hondo, comenzó a explicar su situación con la mayor claridad y dignidad que pudo reunir, pero pronto se dio cuenta de que la funcionaria no la estaba escuchando en absoluto. Sus dedos seguían tecleando a una velocidad vertiginosa, sus ojos fijos en la pantalla. Para ella Elena no era una persona, sino solo un conjunto de datos que debían encajar en las casillas de un formulario digital. La desconexión era total, el sistema mostrando su cara más impersonal y cruel. Para la solicitud de vivienda de emergencia necesita rellenar el formulario 3B, aportar el justificante de empadronamiento de los últimos 2 años en la ciudad, y la última, declaración de la renta, recitó Laura Morales con la voz mecánica de un autómata, sin mirarlas a la cara. Sin esa documentación completa, no puedo hacer absolutamente nada por usted. El sistema informático no me lo permite. Elena, incrédula, intentó argumentar con la lógica aplastante de su realidad. Pero es que no tengo un domicilio fijo para poder empadronarme.
Precisamente ese es el problema que intento solucionar. Y perdí mi trabajo hace meses. No tengo declaración de la renta. Fui desahuciada y... Laura la interrumpió bruscamente, levantando una mano con un gesto de fastidio sin siquiera apartar la vista de su pantalla. Esas son las normas, señora. Y son iguales para todos, no hacemos excepciones. Si no cumple los requisitos tendrá que volver cuando los cumpla. No puedo hacer más. Y entonces, pronunció la palabra que fue como una bofetada en la cara de Elena. Siguiente. Las había despachado en menos de 5 minutos, reduciendo su dolorosa y compleja situación a un sí. MPLE, problema de papeleo imposible de resolver. Elena se quedó sin palabras, paralizada, con una sensación de impotencia absoluta y asfixiante. El sistema no estaba diseñado para ayudarla, sino para atraparla en un círculo vicioso sin salida. Se levantó lentamente, tomó la mano temblorosa de Sofía y se alejó de la ventanilla, sintiendo todas las miradas compasivas de la sala de espera clavadas en su espalda como si fueran puñales. La humillación era total. ¿No tienes dónde caer muerta? ¿Y pretendes educar a tu hija? El pensamiento la golpeó con una crueldad inesperada, una voz interna que era la suma de todos sus miedos. Mientras Elena sufría la humillación de la burocracia, Javier Castro entraba con paso seguro en el despacho de don Ricardo, llevando consigo el expediente completo del desahucio. Aquí tiene el informe completo que me pidió, señor, con todos los anexos, anunció, depositando la pesada carpeta sobre la mesa de caoba. Ricardo la abrió de inmediato y comenzó a leer, sus ojos recorriendo las páginas con la velocidad de quien está acostumbrado a devorar contratos. Eran documentos fríos, impersonales, llenos de jerga legal y fechas. A primera vista, todo parecía un caso estándar, un procedimiento ejecutado según el manual. Como puede ver don Ricardo, todo se hizo estrictamente conforme a la ley. Un simple y lamentable caso de impago continuado de la renta, afirmó Castro con la seguridad de quien cree tener todos los frentes cubiertos. Pero Ricardo no estaba tan seguro, una intuición le decía que había algo más. Muéstreme los archivos internos de la adquisición del edificio, Javier. Los Quiero ver yo mismo ahora, dijo con una voz tensa. Castro, un poco sorprendido, proyectó los datos en la gran pantalla de la pared. Un edificio antiguo en el corazón de Lavapiés, comprado a bajo precio para su posterior rehabilitación y conversión en apartamentos de lujo. Una operación financieramente brillante. Ricardo examinaba los detalles, las proyecciones de beneficios, y entonces, lo vio. Una pequeña nota a pie de página en el informe de viabilidad, casi oculta. Potencial de conflicto con inquilinos de renta antigua. Se recomienda la implementación de una estrategia de desgaste para facilitar la desocupación voluntaria del inmueble. La sangre se le heló en las venas. Estrategia de desgaste. Conocía perfectamente ese eufemismo. Significaba hacer la vida imposible a los residentes para que se marcharan por su propio pie. No era estrictamente ilegal, pero era cruel, inmoral y despiadado. Y su empresa lo había hecho. De vuelta en la calle, Elena sentía el peso del fracaso aplastándola contra el asfalto. La puerta del sistema se había cerrado de golpe en su cara, dejándola de nuevo a la intemperie, más sola y desesperada que nunca. Se sentó en un banco frío de piedra, con la mente completamente en blanco, incapaz de pensar en el siguiente paso. A su lado, Sofía, con una resiliencia que solo los niños poseen, abrió el volumen que siempre llevaba consigo como una extensión de su propio cuerpo, y empezó a leer en voz alta para su madre, intentando animarla. Su vocecita infantil, recitando un cuento sobre un caballero valiente que luchaba contra un dragón invencible, fue un bálsamo inesperado para el alma herida de Elena. El sonido de su lectura la sacó de su letargo. Levantó la vista y vio su propio reflejo en el cristal de la ventana de una tienda. Una mujer cansada, al borde del abismo, y una niña valiente aferrada a su tesoro de papel como si fuera un escudo y una espada. Y en ese preciso instante, lo entendió con una claridad meridiana. Su arma no eran los formularios, las ventanillas ni la burocracia. Su verdadera arma era la educación, la cultura, el poder de la palabra. La misma arma que, sin darse cuenta, estaba usando para criar a su hija, para hacerla fuerte e inteligente. No nos vamos a rendir, Sofía, susurró con una nueva determinación en la voz. Esta batalla no ha terminado. Si el sistema no le abría las puertas, ella construiría la suya propia, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Su desesperación se transformó en una resolución de acero. Ya no se sentía como una víctima indefensa.
Se sentía como una guerrera a punto de entrar en la batalla de su vida. En su opulenta oficina, el mundo de don Ricardo Solís se estaba desmoronando en silencio. La nota sobre la estrategia de desgaste era solo el principio del horror. Siguió tirando del hilo, exigiendo a un nervioso Castro que le diera acceso a las comunicaciones internas que, convenientemente, había omitido del INF, informe inicial. Descubrió con creciente espanto que el desahucio de Elena no había sido un simple caso de impago. Había habido una subida abusiva e ilegal del alquiler, aprovechando un vacío legal, y una campaña sistemática de acoso por parte de la empresa administradora que él mismo había contratado. Habían ignorado deliberadamente sus quejas por escrito sobre humedades graves y fallos constantes en la calefacción en pleno invierno, convirtiendo su hogar en un lugar prácticamente inhabitable para una niña pequeña. El impago no fue la causa del desahucio, fue la consecuencia directa de sus acciones, y entonces llegó lo peor de todo, el golpe de gracia. Al final de la cadena de correos, encontró el documento que autorizaba la estrategia de optimización del inmueble. Llevaba su firma digital. Él era el responsable último y directo, no un sistema abstracto, no un abogado sin escrúpulos, no un administrador codicioso. Él. La revelación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire, con náuseas. El rostro digno y sereno de Elena en el parque se superpuso a los fríos documentos, acusándolo en un silencio atronador. «Dios mío. ¿Qué he hecho?», pensó, sintiendo por primera vez en su vida un peso en el pecho que no era capaz de soportar, el peso de una culpa real y tangible. La tarde caía sobre Madrid tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Elena y Sofía caminaban sin un rumbo fijo, sus pequeñas figuras recortadas contra la puesta de sol. «¿A dónde vamos ahora, mamá?» «Tengo un poco de frío», preguntó Sofía, su vocecita cansada pero sin una pizca de queja. Elena se detuvo en medio de la acera. Se agachó para estar a su altura y la miró a los ojos, viendo en ellos una confianza inquebrantable que le partió el alma y le dio fuerzas a la vez. «Vamos a la biblioteca, cariño», respondió con una convicción renovada, una certeza que no sentía por la mañana. «Vamos a nuestro verdadero hogar». No era una rendición, ni mucho menos. Era un reagrupamiento estratégico, una retirada a su fortaleza. En la biblioteca encontrarían calor, seguridad y, lo más importante, conocimiento. Allí, rodeadas de miles de historias de lucha y superación, planearía su siguiente paso con la cabeza fría. Sabía que no podía enfrentarse sola al vasto imperio de Solís. Necesitaría ayuda, pruebas, una voz que amplificara la suya hasta convertirla en un clamor. La lucha acababa de empezar, y aunque se sentía pequeña e insignificante frente a un gigante corporativo, el amor incondicional por su hija la convertía en una gigante a ella también. El camino sería largo y lleno de obstáculos, pero ya no caminaría a ciegas. Llevaba consigo el poder de todas las historias que había leído y enseñado a lo largo de su vida. La biblioteca no era un simple refugio. Era su cuartel general, el lugar donde forjaría las armas intelectuales y legales para su batalla. Don Ricardo seguía sentado en la penumbra de su despacho, la noche había caído sobre la ciudad, sin que él apenas se diera cuenta. Las luces de Madrid se extendían a sus pies como un mar de diamantes, un reino que él había ayudado a construir sobre los cimientos de la miseria de otros. Por primera vez en su vida, se sentía como un rey desnudo y profundamente avergonzado, un fraude. La carpeta del desahucio de Elena García seguía abierta sobre su impecable mesa de caoba, una prueba irrefutable de su ceguera moral y su complicidad activa. ¿Cuántas Elenas y Sofías habría dejado en la calle su imperio a lo largo de los años? La pregunta era un abismo oscuro al que no se atrevía a asomarse. Con un movimiento lento y pesado, cogió el teléfono y marcó el número personal de Javier Castro. Su voz, cuando finalmente habló, era fría y afilada como el acero. «Javier, cancela absolutamente todas mis reuniones de mañana. No quiero ver a nadie. Y quiero que encuentres a esa vecina de la señora García. La que, según el informe, se quejó varias veces por escrito de presiones para desalojar el piso. Su nombre es Carmen. Quiero hablar con ella. Personalmente». Colgó bruscamente, antes de que el desconcertado abogado pudiera responder. Algo dentro de él se había roto de forma definitiva. O quizás, solo quizás, algo importante se había despertado por fin. Ya no se trataba de un acto de caridad para limpiar su conciencia. Ahora se trataba de una cuestión de justicia. Pero lo que nadie esperaba estaba a punto de suceder.
La biblioteca pública era un santuario de silencio, orden y calma, un mundo aparte del caos de la calle. Elena y Sofía encontraron un rincón tranquilo y acogedor en la sección infantil, lleno de cojines de colores y luz cálida. Durante unas preciosas horas, pudieron olvidar el frío, el hambre y la incertidumbre. Elena observaba a su hija, completamente absorta en un libro ilustrado sobre el espacio, sus ojos pequeños brillando con la maravilla del descubrimiento mientras se señalaba los planetas y las galaxias. En ese preciso momento, Elena juró en silencio que haría cualquier cosa, que movería cielo y tierra para proteger esa luz de la curiosidad en los ojos de su hija. Mientras Sofía viajaba a galaxias lejanas a través de las páginas, Elena comenzó a usar uno de los ordenadores de acceso público de la biblioteca. Buscó información sobre los derechos de los inquilinos, sobre asociaciones de ayuda a personas desahuciadas, sobre abogados de oficio especializados en vivienda. Sus dedos, acostumbrados a pasar con delicadeza las páginas de los grandes clásicos de la literatura, ahora tecleaban con furia términos legales y jerga jurídica. Se estaba armando, no con odio ni con sed de venganza, sino con la única arma que la haría invencible: el conocimiento. La biblioteca se convirtió en su arsenal, su cuartel general, el punto de partida de una contraofensiva que estaba decidida a ganar a cualquier precio. Se sentía por primera vez como una de las heroínas de los cuentos que tanto amaba, enfrentándose a un dragón corporativo con la única espada que poseía: la verdad. No estoy sola, no puedo estarlo, pensó, encontrando una nueva fuerza en esa idea. El sol comenzaba a despuntar sobre los tejados de Madrid cuando don Ricardo llegó a su oficina. No había dormido en toda la noche, su mente era un torbellino de culpa y planes. Javier Castro ya lo estaba esperando, con evidentes ojeras pero tan eficiente como siempre. He localizado a la vecina que me pidió. Se llama Carmen. Al principio no quería hablar, señor. Tiene mucho miedo de posibles represalias. Pero he logrado convencerla para que se reúna con usted. Será esta misma tarde, en una cafetería discreta fuera de su barrio, para garantizar su seguridad. Ricardo asintió sin mirarlo, su atención fija en los papeles esparcidos por su escritorio. La lujosa estancia parecía la escena de un crimen, y él era, sin duda alguna, el principal sospechoso. ¿Hay algo más que deba saber, Javier?, preguntó con voz ronca. El abogado dudó por un instante, como si sopesara las consecuencias de lo que iba a decir. Sí, señor. He revisado a fondo el antiguo contrato de alquiler de la señora García Cesuya. Con mis peritos. Hay una irregularidad muy grave. Una cláusula sobre la renovación automática del contrato que parece haber sido ignorada de forma deliberada y fraudulenta durante el proceso de desahucio para poder expulsarla. Un nuevo dato. Una nueva pieza del terrible rompecabezas. La red de mentiras y engaños tejida por su propia empresa era más profunda y oscura de lo que jamás había imaginado. La revelación, sin embargo, ya no le sorprendió. Solo confirmó la terrible sospecha que había estado creciendo en su interior durante toda la larga y solitaria noche. La verdad era un monstruo que finalmente salía a la luz, y estaba dispuesto a enfrentarlo. Elena pasó toda la mañana en la biblioteca, leyendo sin descanso y tomando notas en un pequeño cuaderno que le había regalado una bibliotecaria. Descubrió la existencia de una plataforma ciudadana llamada Stop Desahucios, que ofrecía asesoramiento legal completamente gratuito a personas en su exacta situación. El corazón le dio un vuelco de esperanza, una sensación que creía haber perdido para siempre. No estaba sola. Había más gente como ella, y había gente dispuesta a ayudar. Reunió todo el coraje que le quedaba en el cuerpo, se dirigió a una cabina telefónica, y llamó al número que encontró en la página web, rezando para que alguien contestara. Al otro lado de la línea, una voz de mujer, amable, paciente y comprensiva, la escuchó sin interrumpirla ni una sola vez mientras Elena le contaba su historia entre sollozos contenidos. Por primera vez en meses, sintió que alguien no solo la oía, sino que la entendía de verdad. Le concertaron una cita de urgencia para esa misma tarde. Por favor, traiga todos los documentos que tenga relacionados con su caso, por pocos que sean, le dijo la mujer al despedirse. Elena solo tenía una cosa, un único papel que había guardado casi por instinto entre las páginas de su cuento favorito el día del desahucio. Una copia de su antiguo contrato de alquiler. No tenía ni idea de si serviría de algo, pero era lo único tangible a lo que podía aferrarse en ese momento.
¿Podría un simple papel arrugado cambiar el curso de su destino? ¿O sería solo otra falsa esperanza, otra puerta que se cerraría en su cara? La incertidumbre era agotadora, pero la pequeña llama de la esperanza, avivada por esa simple llamada, se negaba a extinguirse por completo. Los caminos de Elena y Ricardo, que se habían cruzado por un puro y caprichoso azar en un parque de la ciudad, estaban a punto de converger de una manera que ninguno de los dos podía prever en ese momento. Elena se dirigía con paso firme a su cita con los abogados de la plataforma ciudadana, a Ferra. Da un viejo contrato de alquiler y a una esperanza recién renovada que le daba fuerzas. Ricardo, por su parte, se preparaba mentalmente para encontrarse con Carmen, la antigua vecina de Elena. Un encuentro que prometía desvelar la cara más oscura y cruel de su propio imperio. Ambos, sin saberlo, buscaban la misma cosa: la verdad. Sin embargo, lo hacían por razones muy distintas y desde posiciones opuestas. Ella buscaba justicia para poder reconstruir su vida y ofrecerle un futuro a su hija. Él buscaba una redención tardía para poder volver a vivir con la suya. El tablero de ajedrez estaba dispuesto sobre la ciudad, y las piezas, movidas por fuerzas invisibles, comenzaban a desplazarse en una partida cuyo resultado era completamente incierto. La lucha de una madre por el futuro de su hija había encendido una pequeña mecha que ahora amenazaba con hacer estallar los cimientos de un poderoso imperio construido sobre el silencio, el miedo y la injusticia. La confrontación final era inevitada, solo era cuestión de tiempo. ¿Sería suficiente su coraje para enfrentarse a un Goliat tan poderoso? Pero lo que nadie esperaba era que el propio Goliat estuviera a punto de derrumbarse desde dentro. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, envolviéndola en un manto helado y húmedo que se filtraba hasta los huesos, un frío que parecía tener voluntad propia y buscar las grietas en la ropa y el alma. Elena y Sofía, buscando un respiro del viento cortante que aullaba por las avenidas desiertas, encontraron un refugio temporal bajo el soportal de una lujosa librería del centro. A través del impecable cristal del escaparate, las luces cálidas del interior y las torres de volúmenes nuevos y relucientes parecían pertenecer a otro universo, un paraíso de conocimiento y confort que les era cruelmente negado en ese preciso instante. Estaban acurrucadas la una contra la otra, un pequeño ovillo de resistencia contra el frío, cuando la puerta automática se deslizó para dar paso al gerente de la tienda. Era un hombre de mediana edad, con un traje perfectamente planchado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de profesionalidad que ocultaba un profundo desdén. Su mirada las recorrió, de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa gastada con una expresión de profundo asco, como si fueran una mancha antiestética en su fachada de prestigio. «Señoras, les voy a tener que pedir que se retiren», dijo. Su voz era un hilo de falsa cortesía que no lograba enmascarar su desprecio. Elena, agotada de tanta humillación, levantó la vista y lo miró fijamente. «No estamos haciendo ningún daño. Solo intentamos resguardarnos del frío por un momento. Es solo un minuto. Por favor». La máscara de amabilidad del gerente se desvaneció, revelando una mueca de impaciencia. «Señora, por favor, abandone el área. Su presencia espanta a nuestros clientes. Si no se marcha por las buenas, me veré en la obligación de llamar a la policía». La amenaza, lanzada en voz alta y clara, fue un golpe público, delante de los transeúntes que ahora se detenían a mirar, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y rechazo. Sofía, que había permanecido en silencio, rompió a llorar, un llanto ahogado y desconsolado que partió el alma de Elena. Se aferró a la falda de su madre, escondiendo el rostro y apretando con todas sus fuerzas su tesoro de papel contra su pecho, su único escudo contra la crueldad del mundo. «Vámonos, mamá, por favor, vámonos, no quiero que venga la policía», sollozó la pequeña. Elena la levantó en brazos, sintiendo el temblor de su cuerpecito, y se alejó de allí con la cabeza alta, una reina destronada, abandonando su reino perdido. La dignidad era lo único que le quedaba, pero sentía que se estaba resquebrajando con cada paso que daba en la fría acera. Algo estaba a punto de romperse. Mientras caminaban, Elena tomó una decisión. No volvería a huir de la humillación. A partir de ese momento, cada insulto, cada mirada de desprecio, sería combustible para su lucha. «Esta gente no nos va a destruir, Sofía. Nos van a hacer más fuertes», pensó, una promesa silenciosa que se hizo a sí misma y a su hija. La noche era oscura, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía una extraña claridad sobre lo que debía hacer. La batalla no era solo por un techo,
Era por el derecho a existir sin tener que pedir perdón por ello. La humillación en la librería no fue una derrota, fue la declaración de guerra definitiva, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el final. La cita con la abogada de la plataforma, Isabel Vega, tuvo lugar en una pequeña oficina abarrotada de papeles y de una energía combativa que a Elena le resultó reconfortante de inmediato. Isabel, una mujer de mediana edad con una mirada inteligente y directa, escuchó toda su historia sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los de Elena. Cuando Elena terminó, temblando ligeramente, le entregó el único documento que poco tardará. Seía la copia arrugada de su antiguo contrato de alquiler. Isabel lo tomó con un cuidado casi reverencial, como si fuera una reliquia, y lo examinó bajo la luz de un flexo, leyendo cada cláusula, cada letra pequeña, con una concentración absoluta. El silencio en la pequeña habitación era denso, cargado de la esperanza frágil de Elena. «No sé si servirá de algo, es lo único que pude salvar», susurró Elena, casi disculpándose. Isabel levantó la vista del papel, y por primera vez, Elena vio una chispa de emoción en sus ojos, la emoción de un cazador que acaba de encontrar una pista crucial. «Elena, este papel podría serlo todo», dijo con una voz baja pero cargada de intensidad. «Hay algo aquí, en la cláusula de renovación, que no me cuadra en absoluto con lo que me has contado. Parece que te aplicaron una normativa que no correspondía. Necesito investigar esto a fondo, pero tengo un presentimiento muy fuerte de que aquí tenemos la llave para desmontarlo todo». Por primera vez en meses, Elena sintió que no estaba luchando sola contra un gigante. Ahora tenía una aliada, una guerrera que sabía leer el lenguaje del enemigo. Una pequeña puerta se había abierto en el muro de la desesperación. Mientras Elena encontraba una nueva esperanza, Ricardo Solís se reunía con Carmen en una cafetería anónima y alejada del centro. La mujer era mayor, de aspecto frágil, pero sus ojos tenían una dignidad que le recordó inmediatamente a Elena. Al principio, Carmen estaba asustada, hablaba en susurros, mirando constantemente hacia la puerta, pero Ricardo, con una paciencia y una humildad que nunca antes había mostrado, la escuchó sin interrumpirla, creando un espacio de confianza. Carmen le contó la misma historia de acoso que Elena le había descrito, las subidas de alquiler injustificadas, las averías que nunca se reparaban, las llamadas amenazantes de la empresa administradora. «Nos querían echar a todos, señor Solís», le dijo, su voz ganando fuerza a medida que vencía el miedo. «A los viejos, a las familias con niños, a todos los que teníamos contratos antiguos. Querían el edificio vacío para hacer apartamentos de lujo para turistas. Nos trataron como si fuéramos basura, como un store, o en su negocio». Y entonces, le entregó a Ricardo un pequeño sobre de papel. Dentro había una grabación. Era una de las llamadas que había recibido, una voz anónima que le sugería que aceptara una miserable compensación económica y se marchara, antes de que las cosas se pongan más difíciles para usted. La voz era inconfundible. Era la de uno de los hombres de confianza de Javier Castro. Ricardo sintió un frío glacial recorrerle la espalda. La prueba era irrefutable, una pistola humeante. La podredumbre de su empresa era mucho más profunda de lo que había imaginado. Ya no era solo una cuestión de negligencia, era una conspiración criminal. La reunión no le había traído paz, sino la certeza de que estaba al borde de un abismo mucho más oscuro de lo que pensaba. Al día siguiente, justo cuando la desesperación amenazaba con devorarla por completo, y el recuerdo de la humillación de la noche anterior era una herida abierta, el viejo teléfono móvil de Elena vibró en su bolsillo. Era un número desconocido, y por un momento dudó, temiendo que fuera otra mala noticia, otra factura impagada, otra puerta cerrada. Sin embargo, algo en su interior, una chispa de instinto o quizás de pura necesidad, le dijo que contestara. «Elena, soy Isabel», dijo una voz enérgica y llena de vida al otro lado de la línea. «Escúchame con atención, porque tengo noticias». «Lo tengo. He pasado toda la noche revisando la jurisprudencia, consultando con un colega experto en derecho inmobiliario, y no hay duda alguna. La cláusula de renovación de tu contrato no es solo abusiva, fue deliberadamente manipulada». Elena tuvo que apoyarse contra una pared desconchada, sintiendo que las piernas le flaqueaban y el mundo a su alrededor comenzaba a girar. «¿Manipulada? ¿Qué quieres decir exactamente?», susurró, sin atreverse a albergar una pizca de esperanza, por miedo a que se desvaneciera como un espejismo.
Quiero decir que tenían la obligación legal de ofrecerte una renovación en las mismas condiciones que el resto de inquilinos del edificio. En lugar de eso, falsificaron la fecha de una notificación para aplicarte una subida desproporcionada, una subida que sabían perfectamente que no podías pagar, para así forzar el impago y tener una excusa legal para echarte. Tenemos un caso, Elena. Y no es un caso cualquiera, es un caso muy sólido por desahucio improcedente y acoso inmobiliario. Las palabras de Isabel eran un torrente de esperanza que inundaba el desierto de su alma. Las lágrimas, esta vez de un alivio abrumador, comenzaron a brotar de sus ojos. ¿Eso significa que podemos hacer algo?, preguntó Elena con un hilo de voz, el corazón latiéndole con una fuerza que creía haber olvidado. La risa de Isabel al otro lado de la línea sonó como una victoria anticipada, como el primer trueno de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Significa que podemos demandarlos, Elena. Significa que podemos llevar al todopoderoso Ricardo Solís y a su imperio ante un juez. No te voy a engañar. Será una batalla de David contra Goliat. Ellos tienen un ejército de abogados, un presupuesto infinito para enterrarnos en papeleo y retrasar el proceso hasta el infinito. Intentarán desacreditarte, humillarte, hacerte sentir pequeña y miserable. Pero a veces, Elena, a veces David gana. La imagen de su hija llorando la noche anterior frente a la librería se proyectó en su mente con una claridad brutal. Y esa imagen extinguió cualquier rastro de miedo que pudiera quedarle. Ya no se trataba solo de recuperar un piso. Se trataba de recuperar su dignidad. De demostrarle a su hija que el mundo, a pesar de su crueldad, podía ser un lugar justo si se luchaba por ello. Lo haré, dijo con una determinación que no sabía que poseía, su voz firme como el acero. Comillas. Lucharé. Por mi hija. Por nuestra dignidad. Por todos los que han pasado por lo mismo que nosotras, y no han tenido la fuerza o los medios para defenderse. En ese instante Elena García, la exprofesora de literatura, la madre sin hogar, se convirtió en una guerrera. Y su campo de batalla sería el lugar donde las palabras tienen más poder que en ningún otro sitio. Un tribunal de justicia. Mientras Elena tomaba la decisión que cambiaría su vida para siempre, en un ático con vistas panorámicas a toda la ciudad, don Ricardo Solís sentía que las paredes de su imperio de cristal y acero se cerraban inexorablemente sobre él. Acababa de escuchar la grabación que Carmen le había entregado. La voz fría y amenazante de uno de sus hombres de confianza era una prueba irrefutable de la conspiración. Fue entonces cuando Javier Castro, su abogado y artífice de su estrategia legal durante décadas, irrumpió en el despacho sin llamar, una grave violación del protocolo que indicaba la magnitud de la crisis. Su rostro estaba pálido y desencajado, la seguridad que siempre proyectaba hecha añicos. Señor, tenemos un problema muy grave, anunció. Su voz temblaba ligeramente mientras dejaba una notificación oficial sobre la inmensa mesa de caoba. Ricardo la tomó con una mano firme. Era una demanda civil, interpuesta por Elena García por desahucio improcedente, manipulación contractual y acoso inmobiliario. La leyó despacio, cada palabra una confirmación de la podredumbre que él mismo había permitido crecer en los cimientos de su fortuna. Parece que la mujer del parque ha encontrado unos abogados bastante combativos, dijo Castro con un tono que pretendía ser despectivo, pero que no lograba ocultar su nerviosismo. Han encontrado la irregularidad en el contrato. Nos piden una cifra astronómica y, lo que es peor, la anulación del desahucio. Exigen que se le devuelva la vivienda. Ricardo releyó la demanda, pero para asombro de su abogado, no hubo un estallido de ira. En su lugar, sintió una extraña y retorcida forma de alivio. El peso de tantas mentiras, por fin se rompería, pensó. La verdad, por fin, salía a la luz. No es un problema, Javier, dijo Ricardo con una calma gélida que desconcertó a Castro por completo. Es una oportunidad. El abogado lo miró como si se hubiera vuelto completamente loco. Una oportunidad. Señor, esto puede destruirnos. La prensa se va a lanzar sobre nosotros como buitres. Su imagen pública, todo lo que hemos construido durante décadas, quedará hecho trizas en cuestión de días. Ricardo se levantó lentamente de su sillón de cuero y se acercó al inmenso ventanal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, un reino que había construido sobre cimientos frágiles y podridos. Quizás mi imagen pública merezca ser hecha trizas, Javier. Quizás es hora de que este imperio se construya sobre bases más sólidas que la mentira, la intimidación y el miedo. Pero señor, ¿qué vamos a hacer?, balbuceó Castro,
completamente descolocado, sin entender el cambio radical de su jefe. Ricardo se giró y lo miró fijamente a los ojos, y en su mirada ya no había codicia ni cálculo, sino una resolución de acero que el abogado nunca antes había visto. Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Vamos a enfrentarnos a la verdad. Pulsó un botón en su escritorio. Ponme la grabación de Carmen, quiero que la escuches. El sonido de la amenaza llenó el lujoso despacho, y el rostro de Castro pasó de la palidez al terror absoluto. Ricardo lo observó sin piedad. Ahora, Javier, dime que esto es solo un problema de imagen pública. La batalla legal estaba a punto de comenzar, pero dentro del Imperio Solís, la guerra civil ya había estallado. Y las lealtades estaban a punto de ponerse a prueba de la forma más brutal. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. El Tribunal de Justicia de Madrid era un coloso de mármol y silencio, una catedral laica diseñada para empequeñecer al individuo y sus dramas personales. Sus techos altísimos, decorados con artesonados que parecían observar desde una distancia inalcanzable, y sus paredes frías, parecían absorber no solo el sonido, sino también la esperanza de quienes buscaban amparo. En una de las bancas de madera oscura, pulida por un siglo de tensiones y esperas, Elena y Sofía eran dos figuras frágiles en un océano de formalidad y poder. Elena sentía el peso de cientos de miradas sobre ella, una presión casi física que le dificultaba respirar. Estaban las miradas de los periodistas, con sus cuadernos listos para devorar su historia y convertirla en un titular efímero. También las del público curioso, atraído por el morbo de ver a David enfrentarse a Goliat. Y sobre todo, la mirada gélida y calculadora del equipo legal de don Ricardo Solís. Al otro lado del pasillo, Javier Castro, el abogado principal de Solís, se movía con la confianza depredadora de un tiburón en su propio tanque, saludando a conocidos con una inclinación de cabeza, ajustándose los gemelos de su camisa hecha a medida. Repasaba sus notas con una sonrisa apenas perceptible, la sonrisa de un hombre que nunca había perdido un caso importante y no tenía intención de empezar a hacerlo ahora. Sofía, ajena a la complejidad legal pero no a la tensión aplastante del ambiente, se aferraba a la mano de su madre con una fuerza que desmentía sus pocos años. «Mamá, ¿por qué nos mira todo el mundo?», susurró, su vocecita perdida en la inmensidad de la sala. Elena le acarició el pelo, intentando transmitirle una calma que no sentía en absoluto. «No te preocupes, mi amor. Solo están aquí para escuchar la verdad», le respondió, aunque en su interior una voz le gritaba que en lugares como aquel, la verdad a menudo era lo que menos importaba. El golpe del mazo del juez resonó como un disparo, dando comienzo a la sesión. El aire se volvió aún más denso, casi irrespirable. La batalla de su vida estaba a punto de comenzar, y se sentía terriblemente sola y desarmada. Javier Castro se levantó con una elegancia teatral, cada uno de sus movimientos estudiado para proyectar poder y una autoridad incuestionable. Se abrochó el botón de su carísimo traje italiano, un gesto que parecía marcar el inicio de un ritual, y se dirigió al juez con una voz grave y segura, una voz entrenada durante años para persuadir, seducir y dominar. «Señoría, miembros del jurado, la historia que hoy nos ocupa es, en esencia, muy simple. Tan simple como lamentable», comenzó, paseando lentamente frente al estrado, dueño absoluto del espacio y del tiempo. «Mi cliente, la Corporación Solís, una de las empresas que más contribuyen al desarrollo y al bienestar de esta ciudad, generando empleo y riqueza, se ve hoy arrastrada a este tribunal por una acusación infundada, producto de la desesperación y me atrevería a decir, de la mala fe». Hizo una pausa dramática, perfectamente calculada, dejando que sus palabras calaran en el silencio de la sala, envenenando el ambiente. Luego, Sejimi. Roy señaló a Elena con un gesto sutil pero cargado de un desprecio que todos pudieron sentir. «La demandante, la señora Elena García, pretende presentarse ante ustedes como una víctima del sistema, una pobre mujer desamparada y aplastada por las circunstancias. Pero los hechos, señoría, son tozudos. Y los hechos nos dicen que la señora García dejó de pagar su alquiler de forma sistemática y reiterada, incumpliendo sus obligaciones contractuales. Nada más y nada menos. Su argumentación era una obra maestra de la manipulación, reduciendo una compleja historia de acoso, negligencia y fraude a un simple y vulgar caso de impago. Estaba despojando a Elena de su humanidad, convirtiéndola en una simple deudora irresponsable ante los ojos de la ley y de la opinión pública. Un caso triste, sí, concluyó, fingiendo una compasión que no sentía,
pero uno que se repite a diario en esta ciudad, y cuya única responsable es la propia demandante. La estrategia de Castro era brutalmente eficaz. Un ataque diseñado para demoler la credibilidad de Elena antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Continuó su asalto, presentando en las grandes pantallas de la sala documentos y extractos bancarios que, sacados de su contexto original, parecían corroborar su versión de los hechos de manera irrefutable. Mostraba fechas de impago, pero ocultaba las reclamaciones por averías que Elena había hecho justo antes, las cartas certificadas que jamás obtuvieron respuesta, los correos electrónicos ignorados. Describió a Elena como una persona conflictiva, mostrando supuestas quejas de la comunidad de vecinos que su propio equipo legal había fabricado, testimonios comprados o coaccionados por su equipo de matones de guante blanco. Luego, tras haberla pintado como una mala pagadora y una mala vecina, asestó el que él creía que sería el golpe de gracia, una estocada final para rematar a su víctima. Señoría, para demostrar la buena fe y la generosidad sin límites de mi cliente, quiero que conste en acta que, antes de llegar a este innecesario y costoso litigio, se le ofreció a la señora García una compensación económica más que generosa, una cantidad que le habría permitido encontrar una nueva vivienda y empezar de cero, con todas las facilidades imaginables. Sus ojos se clavaron en Elena como los de un halcón sobre su presa, disfrutando de su visible angustia. Una oferta que ella rechazó, y uno debe preguntarse por qué. ¿Por qué rechazar una ayuda tan sustancial? Quizás porque lo que busca no es justicia, sino un titular en la prensa. Quizás porque su objetivo es dañar la reputación de un hombre honorable como don Ricardo Solís. La insinuación era veneno puro, destilado con maestría. La estaba pintando no solo como una morosa, sino como una extorsionadora, una persona desagradecida y avariciosa. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Podía sentir las miradas del público cambiando, volviéndose más frías, más críticas. Estaba perdiendo la batalla antes siquiera de haber podido pronunciar una sola palabra en su propia defensa. El juez carraspeó, su rostro una máscara de imparcialidad que no lograba ocultar un cierto hastío, y se dirigió a la abogada de Elena. Doctora Isabel Vega, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas graves acusaciones y a las pruebas presentadas por la defensa? La sala entera contuvo la respiración, un silencio expectante que era casi doloroso. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces de neón del techo, un sonido monótono que taladraba los nervios de Elena como un taladro de dentista. Era el momento de la verdad, el instante en que la balanza de la justicia, que se había inclinado peligrosamente hacia el lado del poder y el dinero, debía empezar a corregir su rumbo. Para Elena, cada segundo de esa pausa era una tortura, una eternidad en la que su futuro y el de su hija pendían de un hilo invisible y frágil. La presión en la sala era casi física, una fuerza invisible que aplastaba a todos los presentes, recordándoles la solemnidad del lugar y el peso de lo que allí se decidía. Sofía, percibiendo la angustia de su madre a través de la tensión de su mano, le apretó los dedos con más fuerza, un pequeño gesto de apoyo que fue un ancla para Elena en medio de la tormenta. Miró a su hija, y en sus ojos no vio miedo, sino una confianza pura y absoluta en ella, en su madre. Esa mirada fue todo lo que necesitó para recordar por qué estaba allí, por qué tenía que luchar hasta el final, sin importar lo sucias que fueran las armas del enemigo. El gigante corporativo había lanzado su primer y más poderoso ataque, intentando noquearla en el primer asalto. Pero ella seguía en pie. Herida, sí. Tambaleándose, también. Pero todavía en pie. Y no se iba a rendir. Algo estaba a punto de romperse. No puedo derrumbarme ahora. No delante de ella. Pensó Elena, una plegaria silenciosa. Una orden a sí misma para contener las lágrimas de rabia y de impotencia que amenazaban con desbordarla. La voz de su abogada, Isabel, la sacó de su trance. Isabel se levantó, su figura menuda contrastando con la imponente presencia de Castro. Pero su voz era firme y clara, sin un ápice de intimidación. No se dejó amedrentar por el espectáculo. Señoría, lo que acabamos de escuchar es una obra de ficción. Una narrativa cuidadosamente construida para ocultar una verdad mucho más oscura y vergonzosa. Comenzó, mirando directamente a los ojos de Javier Castro, desafiándolo con una calma que lo descolocó por un instante. Mi clienta no es una deudora, es una víctima. Una víctima de un sistema de acoso inmobiliario deliberado, sistemático y cruel, orquestado por la corporación Solís con el único objetivo de expulsarla de su hogar para especular con él. Isabel comenzó a presentar sus propias pruebas, su propia contranarrativa,
intentando desmontar la farsa pieza por pieza. Mostró el antiguo contrato de alquiler, las cartas certificadas que Elena había enviado quejándose de las condiciones inhabitables del piso y que nunca fueron respondidas, los informes periciales sobre las humedades que constituían un riesgo para la salud de una niña pequeña. Pero por cada prueba que presentaba, Castro se levantaba con una objeción, una puntualización legal, un tecnicismo que enturbiaba el agua y sembraba la duda. Objeción: señoría, ese documento no ha sido debidamente autenticado. Objeción: la testigo no es experta en la materia de construcción. Era una guerra de desgaste, y el juez, un hombre mayor y visiblemente cansado, parecía cada vez más impaciente, cada vez más inclinado a aceptar las objeciones del poderoso bufete de abogados. La esperanza de Elena comenzaba a desvanecerse de nuevo, gota a gota. La estrategia de Castro culminó con la llamada a un testigo sorpresa, un movimiento que Isabel no había previsto y que la dejó visiblemente descolocada. Un hombre llamado Méndez, que se presentó como el administrador de la finca donde vivía Elena, juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia que parecía temblar ligeramente. Su testimonio fue una sarta de mentiras cuidadosamente ensayadas, pronunciadas con una falsa gravedad que las hacía parecer creíbles. Describió a Elena como una vecina ruidosa y problemática, afirmó haber recibido múltiples quejas verbales de otros inquilinos que, convenientemente, nunca se registraron por escrito y cuyos supuestos autores deseaban permanecer en el anonimato para evitar represalias. La señora García tenía un comportamiento errático, dijo el hombre con falsa preocupación, evitando mirar a Elena a los ojos, como si le avergonzara tener que revelar aquella verdad tan incómoda. A menudo se retrasaba en los pagos de la comunidad, y su actitud, don general, no era la de una persona digamos estable, parecía siempre al borde de una crisis, cada palabra era una puñalada. No solo la estaban acusando de no pagar, sino que estaban atacando su carácter, su salud mental, su idoneidad como madre. Elena miró a don Ricardo Solís, sentado en primera fila, esperando ver alguna reacción, algún gesto de desaprobación, ante aquella farsa tan cruel. Pero el magnate permanecía impasible, su rostro una máscara de piedra, como si estuviera viendo una película aburrida que no le concernía en absoluto. La frialdad de Ricardo fue casi más dolorosa que las mentiras del testigo. En ese momento, Elena se sintió completamente sola, atrapada en una tela de araña de mentiras de la que parecía imposible escapar. La derrota parecía inminente e inevitable. La sala murmuraba. El testimonio del administrador había sido devastador, sembrando la duda definitiva sobre el carácter de Elena. Los periodistas garabateaban en sus libretas, redactando ya los titulares del día siguiente. Madre sin hogar pierde su batalla legal contra el gigante inmobiliario. Isabel, su abogada, parecía desolada. Sus argumentos habían chocado contra un muro de tecnicismos y mentiras pagadas. El juez, con un suspiro de cansancio que resonó en toda la sala, parecía a punto de dictar una resolución provisional a favor de la corporación Solís, quizá un desalojo cautelar inmediato para evitar más problemas a la comunidad. Era el final. Elena cerró los ojos, preparándose para el golpe final, para la humillación definitiva. Abrazó a Sofía con fuerza, intentando protegerla del fracaso, de un mundo que se revelaba injusto y cruel. Le susurró al oído, para que solo ella pudiera escucharla: «Te quiero, mi vida. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas, no lo olvides nunca». Eran las únicas palabras que le quedaban, el único refugio que podía ofrecerle en medio del derrumbe. La maquinaria de la injusticia estaba a punto de aplastarlas, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. O eso creía ella. Porque en ese preciso instante, al otro lado de la sala, algo se quebró dentro de don Ricardo Solís. La imagen de Sofía, pequeña e indefensa, aferrada a su madre como a un salvavidas en medio del océano, fue el detonante. Vio en ella a su propia nieta, a quien le leía cuentos por la noche. Y el castillo de mentiras que había permitido construir a su alrededor, se derrumbó con un estruendo silencioso. La verdad, que había mantenido enterrada bajo capas de ambición y autoengaño, emergió con una fuerza imparable. Este es el monstruo que he creado. No puedo permitir que continúe, pensó Ricardo, la revelación golpeándolo con la fuerza de un rayo, una claridad dolorosa que lo dejó sin aliento. El rostro de Javier Castro, crispado en una mueca de triunfo mientras recogía sus papeles, le produjo una profunda náusea. Ya no veía en él a un abogado brillante y eficaz, sino al arquitecto de su propia ruina moral,
el sicario legal que ejecutaba sus órdenes más sucias sin hacer preguntas. Se dio cuenta de que el verdadero juicio no estaba ocurriendo en esa sala, con aquel juez cansado y aquellos testigos comprados. El verdadero juicio estaba teniendo lugar dentro de su propia alma, y en ese tribunal íntimo y silencioso, él era el único y verdadero culpable. El peso de su conciencia, que había ignorado durante años con excusas de negocios y pragmatismo, se volvió de repente insoportable. En un movimiento que dejó a toda la sala en un silencio atónito, don Ricardo Solís se puso lentamente en pie. El sonido de su silla al arrastrarse por el suelo de mármol fue el único ruido en toda la sala, un sonido que pareció rasgar el velo de la farsa. Su propio abogado Javier Castro lo miró con una mezcla de pánico y confusión, sin entender qué estaba ocurriendo. «Señor Solís», susurró, intentando que se sentara, que no rompiera el guión. Pero Ricardo no le hizo caso. Con una calma que nadie en la sala podía comprender, una calma que nacía de la resolución más absoluta, se dirigió al estrado. Su voz, cuando habló, no era la del magnate arrogante y todopoderoso. Era la de un hombre que se enfrenta a su destino, un hombre roto. «Señoría, con el debido respeto a este tribunal, solicito permiso para declarar». El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala como una ola, un sonido de cientos de personas conteniendo la respiración al unísono. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, con los ojos como platos, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo histórico. Javier Castro intentó intervenir de nuevo, tirando discretamente de la manga de la chaqueta de su cliente, un gesto desesperado. «Señor, por favor, siéntese. Esto no es parte del plan. ¿Qué está haciendo? Va a arruinarlo todo», siseó, su rostro pálido de pánico, el sudor perlando su frente. Pero Ricardo se deshizo de su mano con un gesto firme y decidido, sin apartar la vista del juez, que lo observaba con el ceño fruncido, intentando comprender la situación. Ya no había plan. Ya no había estrategia. Solo quedaba la verdad, desnuda y terrible, esperando ser liberada. El juez, visiblemente desconcertado por aquel giro de guión, completamente inesperado, observó a Don Tate. Ricardo durante un largo instante. La situación era, a todas luces, altamente irregular. Un cliente declarando en contra de los intereses de su propia defensa era algo que solo había visto en las películas. Pero había algo en la mirada del magnate. Una gravedad, una urgencia, una necesidad de expiación que trascendía cualquier procedimiento legal. Vio a un hombre en el precipicio de su propia alma. «Tiene la palabra, señor Solís», dijo finalmente, su voz teñida de una nueva curiosidad. «Pero le advierto que todo lo que diga quedará registrado y podrá ser utilizado en este procedimiento». Ricardo asintió, aceptando el peso de sus futuras palabras. «Soy plenamente consciente de ello, señoría». Caminó con paso firme hacia el estrado de los testigos. El momento era de una tensión insoportable. Ignorando la mirada de pánico y traición de su abogado, Ricardo se sentó en el estrado, ajustó el micrófono y miró, no al juez, sino directamente a Elena. Sus ojos por primera vez no reflejaban poder ni condescendencia, sino un profundo y sincero arrepentimiento que la desarmó por completo. Elena sostuvo su mirada, sin saber qué esperar, su corazón latiendo a un ritmo desenfrenado, una mezcla de miedo y una extraña esperanza que no se atrevía a nombrar. El destino de la batalla, que parecía decidido, acababa de dar un vuelco impredecible. La pieza más poderosa del tablero de ajedrez había decidido moverse por su cuenta, en contra de todas las reglas y de toda lógica. Nadie, absolutamente nadie en aquella sala, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El Imperio Solís estaba a punto de juzgarse a sí mismo, en público y sin anestesia. «Mi nombre es Ricardo Solís», comenzó, su voz resonando en el silencio absoluto de la sala, cada sílaba cargada de un peso inmenso. «Y todo lo que mi abogado el señor Castro ha dicho hasta ahora en mi defensa es una mentira». Un jadeo colectivo recorrió el público. Javier Castro se puso blanco como el papel, su boca abierta en una mueca de incredulidad y horror. «Señor, protesto. Mi cliente no está en condiciones de declarar». «¿Está sufriendo un colapso nervioso?», gritó, desesperado, poniéndose en pie. El juez lo fulminó con la mirada. «Siéntese y guarde silencio, doctor Castro, o le haré desalojar la sala. Su cliente parece más lúcido que nunca». Castro se desplomó en su silla, completamente derrotado, su mundo desmoronándose ante sus ojos. Ricardo continuó, su voz ahora más fuerte, más clara,
como si se estuviera quitando un peso inmenso de encima con cada palabra que pronunciaba. La señora Elena García no es una morosa ni una extorsionadora. Es una mujer íntegra y valiente que fue víctima de una campaña de acoso orquestada por mi empresa, con mi pleno conocimiento y consentimiento, confesó, mirando directamente al jurado, forzándose a enfrentar sus miradas de juicio. Subimos su alquiler de forma ilegal, ignoramos sus quejas sobre el estado inhabitable de la vivienda, inventamos quejas de vecinos y manipulamos los procedimientos para poder echarla y especular con su hogar. Todo esto, con mi pleno conocimiento, yo di la orden final. La confesión fue una bomba atómica en mitad de la sala del tribunal. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos estallaron como relámpagos, capturando el momento histórico para la posteridad. Don Ricardo Solís, el intocable, el pilar de la comunidad empresarial, el hombre que movía los hilos de la ciudad, acababa de inmolarse en público. La onda expansiva de sus palabras derribó en un instante la reputación que había tardado décadas en construir. El silencio que siguió fue aún más sobrecogedor que el que había precedido a sus palabras, un silencio de puro shock. Elena lo miraba, las lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El hombre que había sido su verdugo, se había convertido de repente en su salvador, en el testigo más poderoso de su causa. La justicia, que parecía inalcanzable, acababa de irrumpir en la sala de la forma más inesperada posible. Durante años, he construido un imperio sobre una filosofía empresarial que priorizaba el beneficio por encima de las personas, continuó Ricardo, su voz cargada de un remordimiento que parecía genuino y profundo. He justificado mis acciones con eufemismos como optimización de activos o estrategias de mercado agresivas, pero la verdad es mucho más simple y mucho más sucia. Hemos destruido hogares, hemos destrozado vidas, por dinero, por pura y simple avaricia. Abrió un maletín de cuero que había traído consigo, y sacó una carpeta voluminosa, llena de documentos marcados con notas adhesivas. Y tengo las pruebas que lo demuestran, señoría. Pruebas que mi propio equipo legal ha intentado ocultar. Pruebas de que el caso de la señora García no es un hecho aislado, sino un modus operandi. Proyectó en las pantallas de la sala los correos electrónicos internos, las notas, los informes que probaban la existencia de la estrategia de desgaste contra Elena y otros inquilinos en su misma situación. En una de las pantallas apareció, ampliada para que todos pudieran verla, la orden de desahucio final. Y debajo, clara e inconfundible, su firma digital. Yo soy el único y último responsable de la pesadilla que ha vivido esta familia, concluyó, su voz quebrándose por primera vez, revelando al hombre vulnerable que se escondía tras el magnate. Y estoy aquí para aceptar todas las consecuencias legales y morales de mis actos. La confesión era total, inequívoca y estaba documentada. La sala estaba en un estado de shock absoluto, presenciando la caída de un titán por su propio peso. Javier Castro estaba descompuesto, su rostro era un poema de pánico y ruina, su carrera, su reputación, todo su mundo se había venido abajo en cuestión de minutos. Intentó un último y desesperado movimiento, un pataleo de ahogado. Señoría, es evidente que el señor Solís está sufriendo algún tipo de crisis emocional o chantaje. Sus declaraciones no pueden ser tenidas en cuenta, son el producto de un estado de alteración, balbuceó, pero su voz carecía de toda convicción. El juez lo interrumpió con un golpe seco de su mazo, un sonido que fue como un disparo final a la carrera de Castro. Silencio, doctor Castro. Su credibilidad en este tribunal ha quedado reducida a cenizas. Le recomiendo que empiece a pensar en su propia defensa, porque podría necesitarla. El juez se quitó las gafas, se frotó los ojos cansados y miró a Ricardo con una nueva expresión, una mezcla de asombro y un respeto inesperado. Señor Solís, este tribunal agradece su honestidad, por tardía que sea. Sus pruebas serán admitidas y examinadas con la máxima atención. Luego, su mirada se posó en Elena, una mirada que ahora estaba llena de una compasión que antes no existía. Señora García, en vista de estas revelaciones, creo que este tribunal le debe una disculpa por el curso que estaba tomando este procedimiento. Elena no podía hablar, solo pudo asentir con la cabeza, el corazón desbordado por un torbellino, no de emociones que iban del alivio a la estupefacción. La victoria ya no era una posibilidad remota, era una certeza absoluta. Pero no se sentía exultante. Se sentía en paz. Pero Ricardo aún no había terminado su acto de contrición. Tenía que llegar hasta el final,
desmantelar toda la estructura de mentiras que él mismo había creado. Señoría, hay una testigo más que me gustaría llamar si me lo permite. Una testigo que puede corroborar el patrón de acoso que mi empresa llevaba a cabo de forma sistemática, para demostrar que esto no fue un error, sino una política empresarial. El juez asintió, intrigado por este nuevo giro. Adelante. Por una de las puertas laterales de la sala entró Carmen, la antigua vecina de Elena, la que le había dado el aviso inicial. Estaba visiblemente nerviosa, sus manos temblaban, pero su mirada era decidida. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme a medida que hablaba, contó al tribunal cómo la empresa administradora la había presionado, amenazado y acosado durante meses para que abandonara su piso de renta antigua. Contó cómo le cortaban el agua sin previo aviso, cómo ignoraban las averías graves en su apartamento, cómo le enviaban cartas amenazantes llenas de tecnicismos legales para asustarla. Tenía miedo, mucho miedo, confesó, mirando a Elena con solidaridad. Soy una mujer mayor, vivo sola. Pero cuando vi lo que le hicieron a ella, a una madre con una niña pequeña, supe que no podía seguir callada. Lo que nos han hecho no tiene nombre. Nos han tratado como a basura, como a un estorbo. Su testimonio fue el clavo final en el ataúd de la defensa de la Corporación Solís. Ya no era solo el caso de Elena García, era la punta del iceberg de un sistema de abuso masivo que afectaba a los más vulnerables. La historia de una madre y una hija se había convertido en la historia de toda una comunidad de invisibles. El juez, visiblemente conmovido por todo lo que había escuchado, miró a la pequeña Sofía, que había seguido todo el proceso en un silencio casi reverencial, abrazada a su madre, entendiendo más por la emoción del ambiente que por las palabras. En un gesto inusual que rompía con la rigidez del protocolo judicial, se dirigió a ella con una voz suave, casi paternal, como si hablara con su propia nieta. Pequeña, sé que este no es lugar para una niña, y lamento que hayas tenido que pasar por esto, pero me gustaría hacerte una sola pregunta, si no te importa y si tu mamá está de acuerdo, ¿qué es lo más importante que te ha enseñado tu mamá en todo este tiempo tan difícil? Todos los ojos de la sala, los de los periodistas, los del jurado, los de Ricardo Solís, se volvieron hacia la niña. Elena miró a Sofía y le asintió con una sonrisa temblorosa, dándole permiso para hablar. Sofía, con la naturalidad de la infancia, se puso en pie sobre la silla para poder llegar al micrófono. Su pequeña figura un faro de inocencia en la solemne, y a veces corrupta sala de justicia. Sostenía con ambas manos su posesión más preciada, el objeto que había sido su refugio, su ancla y su única herencia en los momentos más oscuros. Su voz infantil, clara y sin titubeos, llenó cada rincón de la sala, llevando un mensaje de una pureza devastadora, un mensaje que desarmó por completo el cinismo y la complejidad del mundo de los adultos. El momento quedó suspendido en el tiempo, un instante de verdad absoluta. Mi mamá me lee este libro todas las noches, dijo Sofía, levantándolo para que todos pudieran verlo. Las tapas estaban gastadas por el uso, las esquinas redondeadas por el paso del tiempo y las manos que lo habían sostenido con amor incondicional. Y aquí, en sus cuentos, me enseña que los caballeros y las reinas buenas siempre luchan por lo que es justo, aunque tengan mucho miedo. Y que los dragones y los monstruos, como las mentiras, pueden parecer muy grandes y muy fuertes, pero siempre pierden al final. Porque la verdad es como el sol, señor juez, siempre acaba saliendo, aunque las nubes intenten taparla por un rato. Su voz resonó con una sabiduría ancestral, la sabiduría de las historias contadas de generación en generación, una verdad tan simple que resultaba incontestable. El impacto de sus palabras fue inmediato y profundo. Un bálsamo para una sala que había estado cargada de tensión y cinismo. Elena sintió un orgullo inmenso, una ola de amor por su hija que lo borraba todo, el dolor, el miedo, la humillación. Su pequeña, le estaba dando al mundo la lección más importante de todas, una que ella misma le había enseñado en las noches más oscuras, cuando solo les quedaban las palabras y la imaginación. El poder de un cuento infantil acababa de cambiar el curso de la justicia. Se hizo un silencio absoluto, denso, cargado de emoción. Nadie se atrevía a moverse, ni a respirar. Varios miembros del jurado y del público se secaban las lágrimas discretamente. NTE, sin vergüenza. Las palabras de la niña, en su aplastante simplicidad, habían llegado al corazón de todos, resumiendo la esencia de toda aquella batalla legal en una metáfora perfecta y luminosa.
Habían reducido el complejo entramado de leyes, contratos y mentiras a una simple y eterna lucha entre la verdad y la mentira, entre la esperanza y la desesperación. Javier Castro hundió el rostro entre sus manos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Finalmente, tras unos instantes que parecieron una eternidad, el juez le dio la palabra a Elena. Ella se levantó, no con la arrogancia del vencedor, sino con la serena dignidad de quien ha luchado por lo justo, y contra todo pronóstico, ha sido escuchada. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como una piedra, pulida por el sufrimiento y la resiliencia. Señoría, yo no vine aquí buscando venganza, ni una compensación millonaria que me solucione la vida. Comenzó, su mirada recorriendo la sala y deteniéndose por un instante en don Ricardo, sin odio, casi con compasión. Solo vine a pedir justicia. Vine a defender mi derecho, y el de mi hija, a tener un hogar. Y quiero que se entienda lo que eso significa. Un hogar no son solo 4 paredes y un techo. Un hogar es un lugar donde te sientes seguro, donde puedes leer un cuento a tu hija sin miedo a que mañana te echen a la calle. Un hogar es la base sobrehecha, en la que se construye la dignidad de una persona, el refugio donde sanan las heridas del mundo. Hizo una pausa, tomando aire, sintiendo por primera vez que podía respirar con normalidad en aquella sala opresiva. La empresa del señor Solís no solo me quitó un piso. Me quitó mi seguridad, mi paz, y casi me quita la esperanza en la justicia. Me trataron como a un número en una hoja de cálculo, un obstáculo para un negocio más rentable. Y eso, señoría, es algo que ninguna indemnización puede reparar del todo, es una herida en el alma. Su voz no temblaba por la ira, sino por la profunda emoción de poder contar, por fin, su verdad sin ser interrumpida, sin ser juzgada. No había odio en sus palabras, solo la constatación de un dolor profundo, el dolor de miles de familias invisibles que sufrían en silencio la misma injusticia en toda la ciudad. Su testimonio personal se había convertido en un alegato universal, la voz de los sin voz resonando con una fuerza imparable en el corazón del sistema. Lo que he aprendido en este duro camino, continuó Elena, su voz ganando fuerza a cada frase, es que la educación y la cultura son el arma más poderosa que tenemos contra la barbarie. Mientras mi hija y yo teníamos nuestros cuentos, teníamos un refugio. Mientras podíamos seguir aprendiendo juntas, éramos ricas, mucho más ricas que quienes solo saben contar dinero. Porque el conocimiento es el único tesoro que nadie te puede desahuciar, que nadie te puede embargar. Es la libertad que llevamos dentro. Miró a su hija, que la observaba con una admiración infinita, y luego se dirigió directamente al juez, como si le estuviera hablando al sistema entero. Hoy, aquí, no solo se ha juzgado un caso de desahucio improcedente, hoy, se ha juzgado un modelo de sociedad. Una sociedad que debe decidir si valora más los beneficios de una corporación o la dignidad de una familia. Espero, señoría, que la sentencia que dicte este tribunal sirva de ejemplo para muchos otros. Que envíe un mensaje claro y contundente a aquellos que creen que pueden actuar con impunidad, escondidos detrás de sus ejércitos de abogados. Que la dignidad humana no está en venta. Y que nunca, jamás, debe ser considerada un daño colateral en la búsqueda del beneficio económico. Sus palabras finales quedaron flotando en el aire, un manifiesto de una fuerza moral abrumadora que dejó a todos sin palabras. Cuando se sentó, un silencio solemne, más profundo que cualquier otro anterior, llenó la sala. Nadie aplaudió, porque el momento era demasiado profundo para el aplauso. Era un momento de reflexión. El juez se aclaró la garganta, visiblemente afectado. Su rostro ya no era el de un burócrata cansado, sino el de un hombre que había sido testigo de algo extraordinario. Señora García, sus palabras y las de su hija honran a este tribunal, no se preocupe, el mensaje ha sido recibido, alto y claro. Se dirigió entonces a toda la sala, su voz solemne adquiriendo un tono histórico. Este tribunal declara nulo de pleno derecho el procedimiento de desahucio contra la señora Elena García. Se le restituye inmediatamente su derecho a permanecer en su vivienda y se ordena a la Corporación Solís a realizar de forma urgente todas las reparaciones necesarias para garantizar unas condiciones de habitabilidad dignas bajo supervisión judicial. Hizo una pausa mirando los papeles de Ricardo. Además, en vista de la confesión del señor Solís y las pruebas aportadas, este tribunal abrirá una investigación penal contra la Corporación Solís y sus directivos, incluido el señor Castro, por los presuntos delitos de acoso inmobiliario,
estafa procesal y falsedad documental. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La victoria no era solo defensiva, era total. La justicia no solo había protegido a la víctima, sino que iba a perseguir al verdugo. Elena rompió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una paz inmensa que por fin inundaba su alma. Abrazó a Sofía con todas sus fuerzas. Habían ganado. Contra todo y contra todos, lo habían logrado. El sonido del mazo del juez fue el punto final de su pesadilla, y el comienzo de una nueva vida. Las puertas del tribunal se abrieron de par en par, y el mundo exterior irrumpió en la sala como una marea incontrolable. Un muro de flashes de cámaras explotó frente a ellos, una tormenta de luz blanca y cegadora, mientras un coro de voces de periodistas gritaba preguntas al unísono, una cacofonía de curiosidad y sensacionalismo. Señora García, ¿cómo se siente? ¿Qué va a hacer ahora con la indemnización? Elena reaccionó por puro instinto, atrayendo a Sofía hacia sí y protegiendo su pequeño rostro del asalto mediático, como una leona defendiendo a su cachorro. En medio de aquel caos, Ricardo Solís emergió de la sala, no como un magnate, sino como un hombre solo, caminando con una lentitud que denotaba el peso de su conciencia. Ignoró a la prensa, sus ojos buscando una sola cosa, la mirada de Elena. Se cruzaron por encima de las cabezas, un puente de silencio en medio del ruido. Se acercó a ellas con una determinación tranquila, sus guardaespaldas abriendo un pequeño pasillo. Se te tidan una cosa. Estuvo a una distancia respetuosa. Señora García. Elena, dijo, su voz apenas un susurro. No hay palabras para expresar lo que siento. Sé que lo siento, no significa nada. Hizo una pausa, tragando saliva. No le pediré su perdón, porque no lo merezco. Solo quiero ofrecerle algo que necesita ahora mismo. Paz. Mi chofer las está esperando para llevarlas a un hotel tranquilo, lejos de todo esto. Por favor. Déjeme hacer al menos esto bien. Elena buscó el truco, la trampa. No encontró nada. Solo a un hombre roto que buscaba una forma de empezar a reparar un daño irreparable. Puedo confiar en este hombre después de todo. Pensó Elena mientras lo observaba con una mezcla de recelo y una incipiente compasión. La desconfianza era un muro alto, pero la necesidad de proteger a su hija era más fuerte. Asintió lentamente. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios. Una reconstrucción lenta pero constante de una vida que había sido demolida hasta sus cimientos. Fiel a la sentencia del juez, la corporación Solís, ahora bajo una nueva dirección tras la dimisión de Ricardo, se encargó de la reforma completa de su antiguo apartamento. Cuando Elena y Sofía volvieron a cruzar el umbral de su hogar, era un lugar transformado, casi irreconocible. Las paredes, antes desconchadas y cubiertas de manchas de humedad, ahora lucían un blanco luminoso que olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. El suelo de madera crujía bajo sus pies con un sonido familiar y reconfortante, un eco de la vida que habían tenido antes del desahucio. Todas las ventanas habían sido reemplazadas, y la luz del sol inundaba cada rincón, llevándose consigo los últimos fantasmas del frío y la oscuridad que las habían atormentado durante tanto tiempo. Sofía corrió a su habitación, que ahora tenía una pequeña estantería nueva, y comenzó a colocar con un cuidado reverencial el único objeto que había sobrevivido a su odisea, su compañero de viaje de papel. Era un santuario de paz, un hogar de verdad. Pero mientras Elena deshacía las pocas cajas con sus pertenencias, una pregunta seguía resonando en su mente, con una insistencia imposible de ignorar. ¿Era esto suficiente? ¿Podía simplemente volver a su vida de antes, sabiendo cuántas otras Elenas y Sofía seguían ahí fuera, luchando solas? No. No podía. La batalla que había librado, le había dejado una responsabilidad que no podía ignorar. Su victoria no era solo suya, debía ser de todos. Un mes después, recibió una carta manuscrita en un sobre de papel grueso. Era de Ricardo Solís. Le pedía reunirse en una pequeña cafetería. Elena dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Lo encontró sentado al fondo, solo. Parecía más viejo, más cansado, pero sus ojos tenían una luz diferente. Gracias por venir, Elena, dijo, poniéndose en pie. Durante una hora, hablaron con una FKTV. Franqueza que nunca antes habían tenido. Le explicó que había vendido la mayor parte de sus acciones y planeaba dedicar su fortuna a reparar el daño causado.
He creado un fondo muy sustancial, le explicó. Y quiero que usted lo administre. Quiero que cree una fundación con él. Una fundación para ayudar a otras familias a luchar contra la injusticia. Elena se quedó sin palabras. ¿Por qué yo? Ricardo la miró con profundo respeto. Porque usted me enseñó el verdadero significado del valor y la dignidad. Y porque solo usted puede asegurarse de que este dinero se use para dar poder a la gente, no para crear dependencia. Aceptar su dinero. ¿No es traicionar mis principios?, pensó Elena, mientras la propuesta flotaba en el aire. La lucha interna era real. Pero entonces lo miró a los ojos y comprendió. Esto no era caridad. Era restitución. Era una herramienta para que ninguna otra familia pasara por su infierno. Acepto, dijo, su voz firme. Pero con una condición. Será un lugar par, a dar oportunidades y enseñar a la gente a luchar. Un arsenal de conocimiento, no un comedor social. Ricardo sonrió. No esperaba menos de usted. Así nació la Fundación Letras y Dignidad. No era una organización benéfica tradicional, sino un centro de empoderamiento, una trinchera contra la injusticia. Elena, como directora, reunió a un pequeño pero combativo equipo de abogados, trabajadores sociales y educadores que compartían su visión y su pasión. Su sede era un edificio antiguo y luminoso en el corazón de un barrio obrero, un edificio que, irónicamente, había pertenecido a la Corporación Solís y que Ricardo había donado como primer acto de restitución. El lugar se llenó rápidamente de vida, de un bullicio de esperanza que contrastaba con el silencio de la desesperación que antes habitaba en sus pasillos. Se oían las risas de los niños en los talleres de lectura, el murmullo de las mujeres en las clases de formación laboral para recuperar su independencia económica, el tecleo de IBOM, los abogados voluntarios preparando defensas contra desahucios abusivos. Elena estaba en su elemento, moviéndose de una sala a otra, organizando, enseñando, escuchando con una empatía que desarmaba. Había recuperado su vocación de profesora, pero ahora su aula era mucho más grande. Su aula era la ciudad entera. Cada familia a la que ayudaban a conservar su hogar, cada mujer que encontraba un trabajo digno, era una pequeña victoria contra el cinismo y la avaricia. La herida de su propia experiencia, aunque nunca desaparecería del todo, se estaba transformando en una cicatriz de la que se sentía inmensamente orgullosa, un mapa de su lucha. Cada vida que tocamos es una nueva página de nuestra historia, le decía a su equipo. El caso Solís, como lo bautizó la prensa, se convirtió en un hito legal en la historia de la ciudad, un punto de inflexión que cambió las reglas del juego para siempre. La confesión de Ricardo y las pruebas que aportó voluntariamente desencadenaron una investigación a gran escala, que destapó una red de corrupción y prácticas abusivas en el sector inmobiliario, que llevaba años operando con total impunidad, protegida por el poder y el silencio. Javier Castro y otros directivos de la antigua Corporación Solís fueron procesados y condenados a penas de cárcel, sentando un precedente que hizo temblar a muchos poderosos que se creían intocables. A raíz del escándalo, y con una fuerte presión popular, se aprobaron nuevas leyes de vivienda más estrictas para proteger a los inquilinos vulnerables, una legislación que popularmente se conoció como la Ley Elena. El nombre de Elena García ya no era el de una víctima anónima que aparecía en las páginas de sucesos, sino un símbolo de resistencia, y de la victoria de la dignidad sobre la avaricia. A menudo, periodistas la buscaban para entrevistas, queriendo convertirla en una celebridad, pero ella siempre declinaba educadamente, desviando el foco hacia el trabajo de la fundación. La historia importante no es la mía, decía siempre con una sonrisa serena. La historia importante es la de las miles de personas que siguen luchando cada día. Ellas son las verdaderas heroínas y nuestro trabajo es darles las herramientas que necesitan para ganar sus propias batallas. Sofía, mientras tanto, florecía en el nuevo ambiente de seguridad y estabilidad que su madre había construido para ella. Ingresó en uno de los mejores colegios públicos de la ciudad, donde su inteligencia y su insaciable curiosidad no tardaron en destacar entre sus compañeros. Ya no era la niña asustada que se aferraba a un solo tesoro de papel como si fuera el último salvavidas en medio de un naufragio. Ahora tenía acceso a una biblioteca entera, un universo de conocimiento que exploraba con una pasión que contagiaba a sus profesores y amigos. Sin embargo, nunca olvidó de dónde venía, ni las lecciones aprendidas en la dureza de la calle. A menudo, después del colegio, iba a la fundación y ayudaba a su madre en los talleres de lectura para los niños más pequeños, aquellos cuyas familias estaban pasando por situaciones similares a la que ellas habían vivido.
Se sentaba en el suelo, rodeada de críos que la miraban con admiración, y les leía cuentos de caballeros valientes y reinas justas, las mismas historias que su madre le había leído a ella en los bancos fríos de los parques. Había heredado la pasión de su madre por las palabras, pero también su profundo sentido de la justicia. Para ella, leer no era solo un placer, era un acto de resistencia, una forma de construir un mundo mejor, un cuento a la vez. Veía en los ojos de esos niños la misma esperanza que su madre había mantenido viva en los suyos, y sabía que su misión era proteger esa luz a toda costa. Una tarde de otoño, Ricardo Solís visitó la fundación. Había envejecido, su pelo estaba completamente blanco, pero en su rostro había una serenidad que el dinero nunca le había podido dar. Caminó por los pasillos, observando en silencio el bullicio de actividad, la energía de esperanza que impregnaba cada rincón del edificio. Vio a Elena en una de las aulas, de pie frente a una pizarra, explicando con paciencia los derechos básicos de un inquilino a un grupo de mujeres que la escuchaban con una atención reverencial, como si sus palabras fueran un mapa para salir del laberinto. La vio no como la mujer desvalida que había conocido en el parque, sino como la gigante que siempre había sido, cuya fuerza no residía en el poder o el dinero, sino en el coraje y la empatía. No la interrumpió. Simplemente se quedó de pie junto a la puerta observándola. Toda mi vida construyendo rascacielos de hormigón y acero, pensó para sí mismo, con una mezcla de amargura y admiración. Y el edificio más sólido, el más importante, lo ha construido ella aquí, con palabras, con conocimiento y con dignidad. Se marchó sin decir nada, sabiendo que su dinero había encontrado por fin el mejor de los propósitos, ser los cimientos de la obra de una mujer extraordinaria. Entendió que su redención no estaba en el perdón de los demás, sino en ser testigo silencioso de la justicia que ella impartía cada día. Era una paz amarga, pero era paz al fin y al cabo. El tiempo, ese río imparable que todo lo arrastra, pasó. La ciudad cambió, o con acento agudo las leyes cambiaron, y la memoria de la gente comenzó a olvidar los detalles del escándalo. Pero el legado de la lucha de Elena y Sofía permaneció, grabado a fuego en el corazón de la comunidad. La Fundación Letras y Dignidad se convirtió en una institución respetada y vital, un faro de esperanza. La historia de la madre que se enfrentó a un gigante con la única arma de la educación se contaba en los colegios como una fábula moderna sobre el poder de los que no tienen nada que perder. El Imperio Solís, despojado de su fundador y de su antigua filosofía depredadora, se había visto forzado a reinventarse, adoptando políticas de responsabilidad social que nunca antes habría considerado, presionado por la opinión pública y por la ley Elena. A veces, en las noches tranquilas, Elena se sentaba junto a la ventana y miraba las luces de la ciudad. Pensaba en el largo y tortuoso camino que habían recorrido, en las noches de frío y miedo, en las humillaciones, en la desesperación. Y se daba cuenta de que no cambiaría nada. Porque fue en la más profunda oscuridad donde encontró su verdadera fuerza. Fue al perderlo todo cuando descubrió lo que de verdad importaba. Que la dignidad humana no tiene precio, y que la verdadera riqueza no se mide en propiedades, sino en el conocimiento que se comparte y en las vidas que se transforman. La vida de Elena había encontrado un nuevo equilibrio, una paz que emanaba de su propósito. Ya no vivía con el miedo constante al mañana, sino con la serena satisfacción de saber que su trabajo marcaba una diferencia tangible en la vida de muchas personas. Cada vez que una familia firmaba un contrato de alquiler justo gracias a su asesoramiento, cada vez que una mujer conseguía un empleo que le permitía ser independiente tras pasar por sus talleres, Elena sentía que una pequeña parte de su propia herida sanaba un poco más, convirtiendo el dolor pasado en combustible para el futuro. Seguía siendo la misma mujer sencilla, la que prefería una tarde tranquila de lectura a cualquier evento social o reconocimiento público. Su mayor lujo seguía siendo el tiempo que pasaba con su hija, conversaciones que se alargaban hasta la noche, paseos por el parque donde todo había comenzado, un lugar que ya no era un recordatorio del dolor, sino un símbolo de su resiliencia. Había perdonado a Ricardo Sol. No por él, sino por ella misma. Comprendió que el perdón no era olvidar la injusticia ni excusar el daño, sino liberarse del peso del rencor para poder seguir construyendo. Y lo que ella estaba construyendo era un legado de esperanza, un testimonio de que incluso la voz más pequeña, si habla con la fuerza de la verdad, puede hacer temblar los cimientos del mundo. 5 años después, la Fundación Letras y Dignidad celebraba su 5º aniversario. En una pequeña placa de latón en la entrada del edificio,
Se leía una cifra que hablaba por sí sola. Más de 500 familias han encontrado aquí un nuevo comienzo. El salón de actos estaba lleno a rebosar. Había familias enteras, abogados voluntarios, trabajadores sociales, y en un rincón discreto, un anciano de pelo blanco que observaba todo con una sonrisa melancólica. Ricardo Solís. Elena subió al estrado, no para dar un discurso grandilocuente, sino para leer un poema sobre la esperanza. A su lado, una adolescente de 13 años, alta, de mirada inteligente y serena, la observaba con un orgullo infinito. Era Sofía. Ya no era una niña asustada. Era una estudiante brillante, la primera de su clase, presidenta del club de debate de su instituto. Su voz ya se había convertido en una herramienta poderosa, afilada y elocuente, que usaba para defender a los más débiles en las competiciones escolares, a Pars Boy, argumentando con una pasión que recordaba a la de su madre frente al juez. La inspiración de su madre la había guiado hacia un camino claro. Estudiaría Derecho. No para amasar una fortuna, sino para asegurarse de que ninguna otra niña tuviera que aprender lo que era la injusticia en la calle. El legado de Elena estaba vivo en el corazón de su hija. 10 años después, una tarde soleada de primavera, en el mismo parque donde todo había comenzado. La hierba estaba verde y cuidada, y el aire olía a flores, un escenario de paz que contrastaba radicalmente con los recuerdos de noches frías y desesperadas. Sobre una manta, sentadas bajo la sombra de un árbol frondoso, dos mujeres compartían un momento de tranquilidad. Una era Elena, con algunas canas plateadas en el pelo y la misma mirada firme y serena de siempre. La otra era Sofía, una joven de 18 años a punto de empezar su primer año en la Facultad de Derecho, con el mundo a sus pies y un fuego en su interior. Tenía un pesado volumen de Derecho Civil abierto sobre su regazo, pero no lo leía. Simplemente disfrutaba del silencio y del calor del sol junto a su madre, el mayor de todos los lujos. ¿Sabes, mamá?, dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio. A veces pienso en todo lo que pasamos, y me doy cuenta de que nunca fuimos pobres de verdad. Teníamos algo que muchos millonarios nunca tendrán. Elena sonrió, sabiendo exactamente a qué se refería. Ah, ¿sí? ¿Y qué era? Sofía la miró, sus ojos brillando con amor y gratitud. Nos teníamos la una a la otra, y teníamos historias. Y eso es ser inmensamente rica. Se abrazaron. Ambas sabían la verdad que su vida les había enseñado. La dignidad no se desahucia, y la educación es el mayor tesoro.